Bueno, con lo prometido, Navidad. Sería interesante, Viviana, definir Navidad, que bueno, viene del latín, que significa nativitas. Del latín, Navidad es nativitas. Ujú. Que, mirá qué interesante, significa la cualidad de nacer, nacimiento. Bien. La cualidad de nacer. Porque decir, bueno, nacimiento es muy genérico. Ahora, tener la cualidad de nacer. Lógicamente está relacionado directamente a una cuestión fundamentalmente religiosa por el nacimiento de Jesucristo, pero es interesante tomarlo también desde otro punto de vista, que ese nacimiento sea dentro nuestro también, ¿no? Que sea un renacer, pero ¿de qué? ¿Qué entendemos por nacer? Lógicamente, más allá de lo físico, De lo de biológico. haber nacido biológicamente. ¿Qué significa Es, para cada uno esa cualidad de nacer? es el nacer de nuestro verdadero ser, o el renacer, Ujú. porque el ser está ahí Está. esperando, no es que haya que... Pero como volver a descubrirlo, volver a descubrirlo. Tener la voluntad de ser, pero que por lógicamente que es el trampolín para el hacer. La famosa tríada ser, hacer, tener. Normalmente nosotros nos dedicamos en general más al hacer. La vorágine de la vida cotidiana nos lleva más al hacer para tener, la desesperación de tener, que parece que ahí está el santo grial. Claro. El tener, el tener, el tener. Ojo, yo no estoy en ningún momento en contra del tener, pero que eso no sea un fin, sino un medio. Yo necesito tener, lógicamente, el dinero que corresponde para vivir dignamente, pero es un medio para acceder a otras cosas que sí tienen valores superiores. Ujú. Pero no vivimos en una ciudad y es lógico que el primer eslabón para todos, por decirlo así, es tener un bienestar económico, si no el resto se tambalea. Eso es totalmente lógico. Pero acá lo que hablamos es primero ser, para ser y luego para tener. Ahora, ¿qué más puede renacer? ¿Qué más puede renacer? ¿Para qué? Fundamentalmente. Y pensándolo, si vamos a las emociones, el renacer de la inteligencia emocional, el renacer no solamente de la emoción, porque parece que la palabra emoción siempre está relacionado a algo lacrimógeno, Sí, a algo claro. que nos hace llorar o nos sensibiliza, que también Que está también lógicamente es. incluido. Sí. Pero hablamos de esta inteligencia que nos hace ser, que representa nuestra verdadera esencia, que es lo que somos, inteligencia emocional. Luego, lógicamente, las otras inteligencias, a mi humilde entender, son las que van o las que tendrían que ir atrás Al de servicio. esto, al servicio, y no dominando. Ujú. Ahora, ¿para qué desarrollar esa inteligencia? ¿Para qué renacer emocionalmente? ¿Para qué? ¿Para cambiar? ¿Para cambiar qué? Para cambiar. Claro, es la gran oportunidad de cambio. ¿Qué nos gustaría cambiar? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Porque quedó en desuso, pues llamémoslo así, ¿no? Es algo que nos está molestando, es algo que ya no nos sirve, y estoy hablando justamente de lo emocional, ¿eh? ¿Qué aspecto nuestro, qué podemos hacer nosotros desde ahí, como una autoobservación? ¿Qué queremos cambiar? Eso como cambio. Y esta oportunidad que vos decías de la Navidad y de estos días, es la oportunidad de volver a nacer. Bueno, ¿en qué nos gustaría reencontrarnos en ese nacimiento? Para eso tenemos que cambiar algunas cosas y esta es una gran oportunidad. ¿Qué más podríamos hacer? Cambiar para corregir. Corregir. Cambiar, exacto, Corregir. cambiar. ¿Qué es lo que no me ha gustado de mí este año? Ujú. Pero tiene que ser, atención, con un sinceramiento, Sí, un sí, autosinceramiento sí. siempre siempre corriéndonos del estado de víctima o de culpable, Ujú. para estar totalmente neutros, Neutro. para estar liberados de esa carga que nos condiciona en cualquier toma de decisión. Ujú. Pues lógicamente cuando uno se corre de víctima o de culpable, queda tal cual es, queda lo neto de una persona, queda lo neto.
donde ya uno no puede mirar para los costados a ver a quién le echó la culpa, o dejo de tomar ese látigo corto que se conoce también como el nombre de disciplina. Mira, ¿no? Qué cosa, ¿no? Que usan la disciplina, el nombre le aplicaron a este látigo, que es para autoinfligirse dolor. Ese famoso látigo cortito que muchos, sobre todo religiosos y demás, implicaban autocastigos, dándose latigazos en la espalda y demás. Entonces, corriéndonos de esas dos formas de ser o de estar o ubicarse, de víctima y de culpable, uno queda neto, queda su esencia, y ya ahí no hay más excusas. Ya no puedo estar buscando chivo expiatorio, no me puedo estar autoflagelando. Entonces ahí me doy cuenta, ¿qué quiero cambiar? Porque a mí me hicieron daño, supongamos, ¿no? A mí me causaron un dolor, perfecto. ¿Lo causaron? Sí. Sí, totalmente. Claro. Duele, como siempre decimos, yo no lo esquivo, duele. no hay que esquivarle el bulto en cuanto a que no me va a afectar. Me va a afectar, me puede enojar, pero siempre consciente. Ahora, muy bien, eso hizo tal persona. Sí, ¿qué hago yo con esto? En vez de quedarme exactamente regodeándome con lo que hizo esa persona en mi vida, o un hecho de mi vida, simplemente, o no tan simplemente, me concentro en lo que yo voy a hacer con eso que pasó. ¿Qué hago con esto? Y no quedarme en un estado de confort, por llamarlo así, un confort, bueno, incluso que no termina siendo tan confortable. Patológico. Sí. Me quedo allí sentadito, pensando en lo que me hicieron y buscándole mentalmente las mil maneras, o incluso de vengarme de esa persona, o de estar siempre en un estado depresivo y demás, y dale a la máquina mental. No. El cambio significa qué voy a hacer conmigo, más allá del dolor que he experimentado, más allá de las que a lo mejor las personas que me han desilusionado, etcétera, etcétera, que eso ya está, ya lo hicieron. Sí. Ya está, ya lo hicieron. Sí. Y acá estoy de acuerdo con el Tao, en que el Tao sostiene que en el mismo pecado está la condena, por decirlo así. O sea que en la misma causa también tiene otro efecto contradictorio. Las personas que por ahí cometen errores, tampoco la pasan bien. No. Tampoco la pasan bien, porque uno tiene en el ideario que aquellas personas que a lo mejor te estafaron están fantásticas, están perfectas el resto de su vida y jamás van a tener ningún problema, ni quedan indemnes absolutamente de todo, incluso se creen hasta inmortales. Creemos que esas personas, viste que normalmente cuando muere dice, ¿cómo? Qué macana, tan bueno, y después tanta gente mala. No, también la gente mala, que uno cree mala, también sufre y también se muere. De acá no queda, hasta ahora no se conoce ningún inmortal, físicamente hablando. Entonces, ojo con todos esos pensamientos que nos torturan. El cambio, para poder cambiar, tenemos que partir de ese blanqueamiento, de esa sacudida de esos dos estados que yo insisto que nos manejan la vida. Para corregir, lógicamente, yo al estar en ese estado puro, es donde yo puedo corregir. Puedes corregir, claro. ¿Por dónde va el barco? La observación, sí. ¿A dónde llevo la proa de este barco? Sí, tal cual. Pero convengamos que da miedo. Sí. ¿Y qué hacemos con ese miedo? ¿Y qué hacemos? Pero bueno, licenciada? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? Bueno, en principio es esto, ¿no? Sincerarnos qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos está dando miedo. Y decidir qué queremos hacer. A partir que identifico qué es lo que me da miedo y me mantiene estancado en un lugar, en una situación o en una relación, porque también pasa eso, no poder cambiar, no poder corregir. Yo pongo dos ejemplos, ¿no? Con lo que tiene que ver con el cambio y con la corrección. Si a mí no me gusta cómo me trata una persona, puedo hacerle la observación para que lo corrija. No quiero recibir ese trato, ¿no? Cada uno elegirá las palabras que lo representan mejor. Pero si entiendo, si lo siento, porque aparte lo que vos hablabas de la inteligencia emocional, hay cosas que las sentimos en el cuerpo. Nosotros nos olvidamos de leer el cuerpo y el cuerpo se pone en tensión y está incómodo. Entonces, si
no nos gusta, y uso este ejemplo, no nos gusta cómo alguien nos trata, buscar las palabras que nos representan y decir que no queremos ese trato. O sea, podemos corregir, hay aspectos que nosotros podemos corregir y otros directamente es cambiar porque ya hemos intentado todo. Sí. Sobre todo me refiero en relaciones interpersonales, donde directamente hay que cambiar de estado. Bien. Y buscar Ahora, es verdad, ahora vamos a cambiar de estado gracias a la música. Bueno, antes de continuar, le recordamos que ustedes pueden entrar directamente en la aplicación de radioactivarosario.com a través de Play Store. Aplican allí, digitan radioactivarosario.com y directamente les va a quedar la aplicación en la pantalla de su celular, o sea que tienen entrada directa. Bueno, Viviana, el tema entonces, uno puede aprender más allá de todas estas sensaciones, una dicotomía, es decir, sé lo que quiero, sé lo que quiero cambiar, sí. Sé lo que tengo que corregir, sí. Pero tengo mucho miedo. Sí. ¿Uno puede aprender a superar ese miedo? Sí. Sí, claro que sí. En principio, amigarse. Hablo en general, por supuesto. Hay personas que están muy bloqueadas, que necesitan que la intervención de ustedes, ¿no es cierto?, de los psicólogos y demás, una ayuda que es fundamental. Porque, ojo, también eso es importantísimo. Importantísimo. ¿En qué? Hacer un replanteamiento de los propios límites y decir, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y esa ayuda nos puede ayudar a aprender. Sí, claro que sí. A aprender a eliminar el miedo. En principio hay que entender que no tenemos por qué poder con todo. No cree que uno se tiene que convertir en malabarista de la vida, y sobre todo aquellos que ya tenemos algunos años encima y por la experiencia de vida creemos que tenemos que poder con todo, y no es así. En lo personal, si se me rompe un electrodoméstico, yo tengo que llamar a una persona que entienda. No lo tengo por qué arreglar yo, no lo sé, y bueno, eso es recurrir, este ejemplo que parece muy sencillo, pero es tal cual, se me rompe el auto y yo voy a tener que recurrir a un mecánico. En principio esto, lo que no podemos hacer y resolver solo, no perder el tiempo y buscando la manera de, si tienen la posibilidad de pedir ayuda a algún especialista, algún entendido de la ayuda, de ayuda terapéutica, háganlo, echen mano desde ahí. En terapia se aprende dónde hemos quedado detenido en esto del miedo, contestando a tu pregunta, ¿no? Ojo con... rescatando tus palabras, ojo con las trampas del ego, que muchas veces el ego tiene tantas trampas, tiene tantos disfraces de un extremo al otro, que una de las trampas del ego es la famosa frase, mira, al final, si no lo hago yo, no lo hace nadie, o para hacerlo como lo hacen, mejor lo hago yo. Sí. Entonces caes en esa autosuficiencia, que es el extremo justamente de la gente que a lo mejor tiene miedo de encarar absolutamente, y el otro extremo que encara absolutamente todo, creyendo que si no lo hace como lo hago yo, nadie mejor lo puede hacer. Entonces nos vamos al otro extremo, uno de la carencia y el otro de la autosuficiencia. Sí. Hay que tener también cuidado con eso y decir, bueno, mis límites, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si viene otra persona y lo hace mejor que yo? ¿Por qué no puedo convocarla? ¿Qué pasa con mi ego? Conmigo, claro, herido, y ahora... Quedé herido. Entonces esas trampas también hay que tener cuidado, porque si no, que parece que una persona realmente es superada cuando hace absolutamente todo, cuando puede con todo. Y tampoco es así. Más tarde o más temprano ese castillo de naipes también se cae. Ahora, fíjate que dentro del desarrollo de este renacer de la inteligencia emocional, este renacer del uno mismo, también aplicaríamos, digamos, ese trabajo o esa intención de la aceptación. Porque para cambiar, para corregir, para aprender, en mi opinión, el primer puntapié inicial es la aceptación. Sí. Es la aceptación. Y ahí sí, en la aceptación se puede generar el cambio, el corregir, el aprender. Y ¿qué sería aceptar, no? Y aceptar es entender que una situación
es tal cual es. Es tal cual es. Es tal Es cual es. amigarme con la problemática, es amigarme con la situación, es amigarme con mi estado, es amigarme con mi enfermedad. Para poder evolucionar y trascender una situación, uno en principio es aceptar Quique, Yo lo definía como el sí a lo que es, a ver, aceptar. a mí Sí me a lo gustaría que es. que explique la diferencia, explica por favor la diferencia entre aceptar y resignarse, que son Claro, dos cosas muy diferentes. resignarse es una rendición, es una Exacto. parálisis, es un doblegarse a sí mismo o a otras situaciones, es rendirse, entregar las armas, por decirlo de alguna manera, y entrar en ese estado de confort, o bien de víctima o bien de culpable. Me lo hicieron, lo hice, me lo merezco y ahí quedó totalmente entregado. Otra frase En cambio- es, y bueno, y yo soy así. Ujú. No, sí. El Sí, hecho ahí entra es en un estado de... aceptar, es decir sí a lo que se está dando. Sí al hecho. ¿Se dio un hecho? Sí. Sí, No, que fue culpa mía, que del otro no lo analizo. no. No lo juzgo. No es que no lo analizo, imposible no analizarlo, pero no lo juzgo. No lo juzgo. No me juzgo. Me libero de todo eso. En cambio, la resignación, hubo un juicio, hubo una condena, ¿me entendés? Una resolución y una condena de otras personas, mía. Entonces me rendí, es el castigo, la cárcel de rendirse, de quedar fuera. Claro. ¿Está? Claro. En cambio, la aceptación es un trampolín. Es todo lo contrario. Es decir, sí a lo que está pasando. Sin esquivarle, sin buscar culpables, ni culposos, absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí, ver desnuda la situación. Ujú. Despojarla de prejuicios. Despojarla de prejuicios y ahí eso queda tal cual es. Es decir, sí a lo que es. Ujú. Sí, Alejandro, querías hacer una pregunta. Resignar sería... Arrimate al micrófono. Ahí está. Está armando el micrófono el operador El tercer para micrófono. hacer la pregunta. Nuestro compañero. Bueno, aquí estoy. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. No, tengo una preguntita que me quedó ahí justo para esa diferenciación, porque es una cuestión que la escucho hablar con frecuencia y la gente por ahí no sabe. Confunde las cosas entre resignar y aceptar. Y aceptar. Entonces, resignar sería, pregunto, ¿no? Pienso en voz alta, sería seguir sosteniendo el problema en el presente de lo que sucedió en el pasado y no eliminarlo, no darle un cierre. Y aceptar sería, bueno, sucedió esto, ahora sigo con otra cosa. Y ahora viene el ¿O qué cambio. hago con esto que ¿O qué sucedió hago y con listo? esto? El Claro. que se resigna ¿Cómo no, sigo? el que Chao. resigna no puede producir ningún cambio. Es tal cual lo representaste, Ale. Es no darle un cierre cuando uno se resigna, porque no desaparece y tampoco desaparece la emoción. Entonces, cuando nosotros aceptamos una situación, incluso yo puse de ejemplo una enfermedad, aceptar para transformarlo. Con esto que hago ahora. Yo, en lo personal, pongo el ejemplo mío, he sufrido accidentes Sí. que prefiero hacer la opción primera. Es así, es lo que es. Claro. Pero de vez en cuando aparece la imagen del accidente, ¿no? Sí. Diciendo, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice aquello? ¿Y por qué no hice lo otro? Porque lo podía haber evitado. Ajá. Eso a veces vuelve. Es inconsciente. Sí, eso es inconsciente. Pero no te resignaste a quedar con las consecuencias del accidente y esa es la diferencia. Sí, puede ser que emocionalmente vuelvas, pero vuelven como pinceladas, porque ¿qué somos en el presente? La sumatoria de todo lo que hemos vivido. Entonces no es que tampoco te olvidás o lo ves con una lejanía tan distante que no te produzca absolutamente nada. Pero otra cosa es si tuviste el accidente y resignarte y decir, y bueno, te pongo un ejemplo, bueno, pero yo no voy a poder hacer más deporte, no voy a poder tocar más la batería. Ah,
No. Claro. Entonces no es resignarse. Claro, no me resigné. no te resignaste. No, no, Ahí que está. no. El resignado Esa es la queda diferencia. atrapado de alguna manera Sí, en ese sí, hecho. sí. Queda ahí Queda de la mano con el- nadando, claro. nadando constantemente. Bueno, muy bien. Continuando con esto del nacer, renacer a partir del desarrollo, del despertar de nuestra inteligencia emocional, de nuestro propio ser. El aceptar, el desapegarse. El perder el miedo a perder, qué libertad, eso, lo qué hemos libertad, dicho mil veces y lo volvemos sí, a repetir porque es sí. un eje impresionante. El perdonar, decir, bueno, a ver, ¿qué me voy a poner, digamos, en qué campaña me tengo que poner para perdonar, para perdonarme, para perdonar, para recordar sin dolor? Eso es fundamental. El tema de dar y recibir amor. Ujú. El tema de dar, porque a veces uno también, el ego es otra trampa que si no recibe, Claro. parece que lo que uno Claro. puede hacer no tiene el más mínimo sentido. Pero Como el la prioridad. El ¿Qué secreto es recibo? por decirlo así, secreto, es el dar. Es el dar. Lógicamente, al primero, y esto aquí no es ego, el primero que uno tiene que dar es a uno mismo. Ujú. Es a uno mismo, el darse esa paz, esa capacidad de cambio, ese corregir. Primero tiene que pasar adentro. Todo lo que pasa adentro pasa afuera, y lo que no te pasa adentro no va a pasar afuera. El hecho de estar esperando que mi vida cambie de afuera hacia adentro, generalmente así no sucede, sino que parece pequeños recreos de felicidad que luego volvemos a la realidad. Ujú. Todo tiene que pasar adentro. Desde uno. Ujú. Si no desarrollo ese amor interno con mi sabio interior o Dios interior, como lo quieran llamar, con ese ser interior, afuera no lo vamos a encontrar. Porque nadie te puede completar, puede complementar, Ujú. ¿sí? Uno puede engranar con otras personas o con otras actividades, pero en eso, no, la otra actividad o las otras personas, así sea una pareja, sean hijos, lo que sea, no me pueden llenar, no me pueden hacer en mi totalidad, forman parte. Pero esperar que aparezca una persona para que mi vida cambie, yo no lo veo tal así, porque puede aparecer una persona que de alguna manera te cambie la vida, una pareja, un novio, una novia, lo que sea, que parece que ese estado de enamoramiento me ciega. Pero cuando esa persona se va o esa persona se muestra de otra forma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Como yo no tengo ningún trabajo interno, La desilusión lógicamente es muy grande. otra vez vuelvo a foja cero. Mientras no hagamos un trabajo interno, lo demás, que es todo incertidumbre, que va y viene, Sí. me va a llevar siempre a foja cero, hasta que no hagamos ese gran trabajo con nosotros, ese trabajo de amor, no de egocentrismo, sino de amor por nosotros mismos, para que todo suceda, Sí. vamos a estar estancados. Entonces acá apostamos en esta Navidad, que para el caso sería lindo festejar todos los días, de alguna forma un renacer, porque hay que renacer todos los días, de alguna manera renacemos cuando nos Sí, levantamos. Sí, claro. Lo que pasa es que durante Todos los días el año renacemos de es alguna como que forma. es como que vamos perdiendo esa conciencia de que todos los días renacemos Fíjate y qué tenemos curioso, hay oportunidad. unos aborígenes, creo que ya han desaparecido, aborígenes australianos. Recomiendo un libro, Voces del Desierto. Léanlo, lo escribió una doctora, una experiencia que tuvo con estos aborígenes en el desierto, impresionante, o sea que es una historia real. Bueno, estos aborígenes festejan su cumpleaños, no como nosotros con respecto a la fecha de nacimiento. Cuando ellos, que conocen perfectamente los dones que tienen, porque todo es don, para Occidente parece que los dones es el que juega bien a la pelota o tiene una buena voz o nació con capacidades artísticas innatas. No, todos tenemos dones. Cuando esta tribu, uno de sus integrantes, descubre que el don que tiene, por ejemplo, contaba que tenían el que mejor contaba los cuentos, las historias que creaba él, ¿no? Ujú. Para entretener, entendía que había mejorado su don, lo decía y ahí festejaban su renacer. Mirá qué interesante. Festejaban su renacer.
O sea que era renacer cuando los dones que tenían se multiplicaban. Se multiplicaban. ¿Sí? O mejoraban en calidad, en cantidad. Ahí festejaban. El que cocinaba, que tenía el don de cocinar para la tribu, cuando descubría una mejor forma de cocinar o una mejor comida, lo que sea, una combinación, lo comentaba y festejaban. Qué bueno. O sea que nos faltaba motivo para festejar. Exactamente. Cuando ellos sentían que habían cambiado, lo comentaban. Entonces digamos que lo compartían con sus seres queridos y ahí lo festejaban su renacer. El que había superado algún problema, lo festejaban porque había renacido. Muy interesante. Es muy interesante. Muy interesante. Lo recomiendo. Voces del Desierto, de Morgan, doctora Morgan. Sí, no, la verdad, soy sincero, no, como no lo traje, me vino ahora a la memoria el libro. Me voy en el próximo programa, a ver si me acuerdo, traigo el título de la doctora, pero es Voces del Desierto. Morgan, así se llama Morgan la doctora. Muy bien. El renacer, recuerden el renacer diariamente. No nos quedemos solamente de escuchar, aprovechamos esta fecha, pero para que sea para recapacitar, ¿no? Son fechas de introspección. Pues son fechas de introspección. Sí. Y los que creemos en el Dios interno, digamos, esa introspección, porque para el caso religión viene de religare, significa religare, viene del latín religare, religarse, reunirse. Pero acá lo que invitamos es que se reúna con uno mismo, que se una con uno mismo, ¿sí? En esa introspección que es fundamental. ¿Y con quién me voy a reunir? ¿Quién es con el uno mismo? ¿Quién es el observador de todo? ¿Quién es el que está aparte y en conjunto con todos los roles que cumplimos? Que observa cómo somos como padres, cómo somos como amigos, cómo somos como empleados o como propietarios o como lo que sea, como profesionales. ¿Quién es el que observa todo eso? ¿Quién es el que no necesita títulos? ¿Quién es el que no necesita respirar? Porque el que necesita respirar es el cuerpo. ¿Quién es el que no necesita y observa? Bueno, ese ser que observa, que es lo más íntimo, lo más puro, donde no necesita alabanzas, donde no necesita de quedar prendido en lo material, el que está más allá de todo, el que te marca constantemente bienestar o malestar, estás incómodo o cómodo, este no es tu camino y lo estás siguiendo, ¿me explico? Y te lo canta pero con la justa. Bueno, esa introspección es esa reunión, es esa fusión con nuestro Dios interior, con nuestro sabio interior, con nuestro ser vital. Mira todos los nombres que tiene. ¿Sí? Tiene un montón de nombres. O sea que da la libertad de que cada uno elija el que más le guste. Entonces, en esa introspección que pueden aprovechar para el día 25, que puedan hacer hoy mismo, si no lo hicieron, hoy 25, lo pueden hacer. Después del programa, no se pongan ahora porque si no, no nos van a escuchar. Por favor, esa introspección. Terminemos con la compañía de los y hagan una lista incluso de cambio, hagan una lista de lo que quieren corregir. Sí. Porque está, y lo saben, pero con precisión suiza, qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que soltar. ¿Qué es lo que tienen que volver a, no digo empezar, pero a empezarlo de otra manera? A empezarlo de otra manera, ¿sí? Eso es fundamental, Que también es un tema para tratarlo, por ejemplo, que me comentaba un amigo que lo he escuchado tantas veces para Navidad. Está bien, ya pasó Nochebuena y las cenas de Navidad. El problema con las familias, es decir, me tengo que juntar con la tía tal que no la veo nunca, que no la aguanto, que no la soporto, que esto de acá, esto de allá. Realmente que es un tema álgido porque parece también preestructurado que la palabra o la consanguinidad está ligada directamente al compromiso emocional. Porque es tío, porque es padre, porque es hermano, por lo que sea, parece que automáticamente estamos ligados positivamente, emocionalmente, ¿no? Positivamente
que en muchos casos emocionalmente no están unidos. No corresponde, No claro. están unidos. No son correspondidos. No están quise unidos, no decir, están unidos. Y nos ha pasado muchas veces de que, bueno, que compartimos una mesa y realmente quisiéramos estar en otro lado con otra gente. Es un tema para charlarlo también, ¿eh? Es para charlarlo. Pero sí, lo que yo ya no quiero charlarlo. Bueno, continuando, bueno, el tema este que tiramos de la familia, que es un tema álgido, lo vamos a tratar, ¿eh? Lo vamos a tratar para el programa de fin de año, ¿sí? Sí. Que bueno, es una historia, es toda una historia que yo ya lo he escuchado tantas veces. Ahora vamos a una cuestión muy interesante. A ver. Muy interesante que A a mí ver. me copó, que es la historia del árbol Sí. de Navidad. Porque muchas cosas nosotros lo hacemos, decimos, Sí, y tenemos solo la por costumbre y no tenemos ni idea. Ujú. ¿Qué pasa? Primero que la Navidad, esta nativitas, este renacer, está asociado no realmente a la fecha de nacimiento de Jesucristo. No está relacionado directamente, aunque se ha utilizado para ubicar el nacimiento de Jesús, que está un poco incierto. Pero, ¿qué pasa? Se refiere al solsticio, al cambio de estación, donde el 21 de diciembre, en Europa, al revés de aquí, en nuestra Argentina, en nuestro continente, el día es más corto. Es cuando el 21 de diciembre es el día más corto. A partir de ahí, de ese día corto, empieza a renacer el sol en cuanto a su plenitud. Ahí es el nacimiento del sol, que es lo que realmente festejaban en esta época. Y viene de origen germano. Los germanos creían en esa época que los astros, incluida la Tierra, pendían de un árbol, del árbol del universo. Este árbol tenía las raíces en el infierno y la copa en el cielo. ¿Sí? Para este solsticio de invierno, para festejar el nacimiento del sol, tomaban un roble, era el árbol elegido, con antorchas y bailaban, ¿sí?, alrededor de este árbol para festejar el nacimiento del sol. En el año 740, San Bonifacio, que fue un santo de toda esa región, de los germanos y demás, y de Inglaterra inclusive, reemplazó el roble por un pino y lo adornó con manzanas y velas. Pero ¿por qué un pino y por qué manzanas y por qué velas? ¿Por qué? El pino es perenne, Ujú. o sea que dura toda la vida, representando así la vida eterna. Ajá. Y tiene una forma triangular, Sí. que significa la Trinidad: Bien. Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Fantástico, realmente fantástico. Sí. Las manzanas representan las tentaciones Ajá. que sufre El ser humano, claro. Las tentaciones, la famosa manzana, Claro. que Pobre en teoría manzana. venía del árbol del conocimiento. Sí. Las manzanas, muy bien. Y las velas representan la luz del mundo y la gracia divina. De ahí Mirá las qué luces, bueno, hoy por eso tiene, reemplazadas. claro, qué, Muy qué bueno, interesante. ¿cómo es? San Bonifacio. San Bonifacio. Muy inteligente el tipo. Muy interesante. Realmente ahí tiene un sentido. Porque uno lo ha armado tantas veces. ¿Y por qué un pino? Ujú. ¿No es cierto? ¿Por qué no un plátano? ¿Qué sé yo? No, No. ese es el sentido. Y es bastante coherente cómo reemplazó Como el roble por el pino. Ahora fíjate qué curioso el concepto que tenían del árbol del universo, que tenían las raíces en el infierno, o sea, debajo de la tierra, Ujú. o sea, como un mundo de ultratumba, ¿no es Sí, cierto? sí. Un ultramundo, el inframundo. Inframundo, como el dice. inframundo, fíjate que ya los griegos inclusive y los romanos tenían Lo el nombraban. inframundo, Sí, donde estaban sí. los dioses del inframundo, ahora no, Hades. Hades era el hermano de Zeus, castigado por Zeus, que lo mandó a manejar el inframundo, donde están las raíces. Y la copa está en el cielo. Fíjate que está conectado. Por decirlo así, el bien y el mal es como que se hacen uno, Ujú. donde esa dualidad se pierde, porque el árbol está de alguna forma comunicado, la copa con las raíces, a través del tronco. Sí, sí. O sea que uno implica al otro. Sí. Cuando a veces uno considera mal una cosa, para otro no es tan mal. Ujú. Lo que para un país culturalmente es malísimo, para otro es perfectamente bien.
Acá nos comemos una vaca, anda a la India. Me explico, te sacan, te matan. No sé si te matan, pero no creo que lo tomen muy bien si te encuentran haciendo un asadito ahí en la calle. Fíjate cómo cambia, cómo en nuestra propia vida, sacando estas anécdotas culturales, en nuestra propia vida, uno está en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Durante todo el día pasa del cielo al infierno. Sí. Se levanta a la mañana a lo mejor en el cielo, porque se levanta bárbaro, contento, llega al trabajo y se le transformó en un infierno. ¿Sí? Llegó, faltó tal cosa, aquel el empleado le faltó, esto pasó, hubo una desgracia, lo que sea, y automáticamente salió contento de la casa y se pegó una piña con el auto en la esquina, y que no se lo esperaba para nada. ¿Quién espera un chocar con el auto? Nadie. Y bueno, ese momento se transformó en un infierno, pues se acordó que él no había pagado el seguro, qué sé yo, todo lo que se le puede. Fíjate cómo, aunque es una metáfora, que era una creencia, ojo, uno lo toma ahora como metáfora, pero los germanos de esa época creían absolutamente que existía un árbol universal donde pendía todo, que es una metáfora bastante interesante, desde lo psicológico también, si lo llevamos. Muchas veces tenemos una parte de nuestro ser en el infierno y otra parte en el cielo. Podemos tener un infierno en el trabajo y tener un cielo con nuestros amigos, con la familia, o al revés. Uno puede tener el cielo en el trabajo y el infierno en la casa. Es decir, y convivimos con eso. Sí. Convivimos con eso. Para entender, para el ser, que antes hice referencia, para el ser no existe la dualidad. Para el ser no existe ni lo bueno, ni lo malo, ni el infierno, ni el cielo. No existe esa dualidad. Esa dualidad, vivimos en una dualidad, pero también el mayor protagonista de la dualidad es el ego. Cuando uno diluye la dualidad y ve digamos, la cosa tal cual es, va a ver que lo que uno creía que era un infierno es un puntapié para un aprendizaje. Esa pareja que se rompe, ese corazón roto que uno puede tener, que se transforma, que cree que es un infierno, es un generador si uno realmente lo aprovecha, aplica la sabiduría de esa situación, de esa oportunidad para aprender de uno mismo, es el primer ladrillito para otro cielo. Pero bueno, eso hay que verlo. Eso hay que verlo y pasarlo. Entonces, eso que uno considera una desgracia, un dolor tan enorme, puede ser el factor para un cambio interno tan grande hasta poder llegar a algunos, no todo el mundo, a esa paz interior. A esa paz interior. Los maestros para llegar a la paz interior, a mi entender y en mi humilde experiencia, es el dolor. Es el dolor, es los conflictos. Sí. Los enojos, todos son maestros. El dolor es uno de los mayores, o un maestro muy severo, digamos, un maestro muy severo donde no acepta un no por respuesta. Se presenta, no quiero un mal alumno y se te presentó, y te la dio. Después están, como te digo, los conflictos, pequeños conflictos, grandes conflictos, pequeños enojos, grandes enojos, que son maestros más pequeños, pero no dejan de ser importantes. ¿Y eso para qué? Para que despertemos. Exacto. Para que despertemos. Eso que nos parece un infierno son los maestros. Entonces, ¿hay infierno realmente? El único lugar que hay infierno es en una mente condicionada, a mi entender. Que no puede salir de ese círculo vicioso que ha creado. Para mí, ahí está el infierno. Pero cuando uno sale, se da cuenta y toma conciencia que los maestros van a seguir viniendo. Porque estamos en una escuela, en esta escuela de la vida, en este planeta, estamos para eso. Y van a seguir viniendo los grandes maestros. Tomémoslos así. Que como cuando maestros se den cuenta que estamos aprendiendo del dolor, que estamos aprendiendo del conflicto, lógicamente son materias aprobadas de decir, bueno, no tenemos que venir ya tan seguido. Ya no tenemos que venir tan seguido, porque si no hacemos eco de nuestro enojo, no hacemos eco de nuestros conflictos, va a decir, bueno, manden a dolor. Manden al profesor Dolor porque ya estamos podridos con este tipo. Manden al profesor Dolor a ver qué pasa si se despierta. Bueno, gente querida, llegamos al cierre de este programa hoy 25 de diciembre, Navidad.
Espero que realmente lo hayan pasado con amigos, en familia, que lo hayan pasado con gente querida y sobre todo que ustedes se quieran. Aquí, bueno, Alejandro, Viviana, les damos realmente una muy feliz Navidad. Y bueno, queda Año Nuevo, ¿no? Vamos a también a charlar sobre esto. Y realmente le deseamos un renacer. Le deseamos el renacer de todo su potencial. De mi parte les deseo eso, que renazca todo su potencial, que enfrenten su miedo, pero totalmente tranquilos, aunque parezca una dicotomía, que enfrenten sus miedos tranquilos, con fe en ustedes mismos. Les deseo que tengan fe en ustedes mismos. Viviana. Sí, gracias, Enrique. A mí me gustaría decirle al oyente y compartirlo con ustedes, Ale, con vos, con Enrique, que sobre todo eso, cuando nos abracemos y nos estemos deseando feliz Navidad, pensemos que el mejor presente que le podemos hacer a esa persona que estamos abrazando, que le estamos dando un beso, no es un mero formalismo, es decirle te deseo cuando uno dice feliz Navidad. Y este programa trató de qué sentido tiene este deseo, es desearle lo mejor que una persona le puede desear a la otra, que tenga la oportunidad de volver a nacer, que uses esa capacidad que tenés, esa cualidad de volver a nacer. Es un presente para mí hermoso, así que mi querido oyente y a ustedes mis compañeros, a Alex y a Enrique, yo les deseo feliz Navidad. Bueno, muchísimas gracias. Alejandro. Bueno, dijeron todo. Yo digo feliz Navidad y que tengan un mejor año 2017 para todos, por supuesto. Bueno, Alejandro. Gracias por estar y sigan estando. Bueno, sí, vamos a seguir. Beso grande para todos, sí. Y a renacer, ¿sí? Gracias.